Yo tuviese dinero ahora mismo, yo me fuera por Nicaragua, arriesgando mi vida, porque seguimos en lo mismo. No hay futuro, no hay futuro. La crisis migratoria que sufre Estados Unidos también llevó a sus autoridades a reunirse con funcionarios de Cuba que esta semana discutieron sobre el desplazamiento masivo de cubanos que se acentuó en los últimos meses vía terrestre. Se trata de un éxodo histórico que responde a la acentuada crisis económica en la isla, la peor en 30 años, que golpea con desabastecimientos de medicamentos, alimentos y combustibles y que vino a superar los éxodos de otras dos crisis, la de la década del 80 y la de 1994. El Consulado de Estados Unidos, principal destino de los cubanos, atiende nuevamente desde enero de 2023 pedidos de visas migratorias en el marco del programa de reunificación familiar cubano. Pero la gran mayoría de los migrantes lo hace sin tener la visa, muchas veces viajando primero a países de América Central. Sin ir más lejos, en septiembre de 2023, cerca de 16.000 cubanos arribaron a los puntos fronterizos de los Estados Unidos, la mayor cifra del año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En 2022 llegaron a territorio norteamericano más de 300.000 cubanos por tierra y otra cifra considerable se lanzó al mar buscando la costa de Florida. Desde La Habana culpan a Washington por la migración ilegal provocada por las múltiples sanciones económicas que padece la isla. Hemos reiterado que las medidas de reforzamiento del bloqueo económico y que en especial la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo tiene un impacto directo en las condiciones de vida de la población cubana, en las motivaciones que tienen los cubanos para emigrar. Para Estados Unidos, la política o la prioridad de desestabilizar a Cuba sigue primando por encima de su interés en la protección de sus fronteras en materia migratoria. Son los jóvenes calificados quienes lideran el éxodo cubano en medio de la crisis y en busca de oportunidades. Así lo reveló la propia Universidad de La Habana, que informó que la mayoría de los que emigran tienen educación superior completa y una edad de entre 19 y 49 años. Se va, entonces como yo no quiero que se vaya, pues estoy así alegre y triste a la vez. Las dos cosas. Pero bueno, por el bien de ella. Ya no tengo amigos ya, todos han ido. Todos han ido. Yo no me he ido porque no he tenido la posibilidad de alguien que me diga vamos. Vamos. Y no se han ido más gente porque no, las fronteras están cerradas por el tema del mar. Si no, aquí no quedaron nadie. Nadie, te lo puedo asegurar. El crecimiento de la migración en los jóvenes quedó graficado hace apenas unas semanas cuando 7 jóvenes atletas que participaron de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 decidieron no volver a su país con sus respectivas delegaciones y pidieron asilo al gobierno de Gabriel Boric. Se trata de 7 jugadoras de hockey y del atleta Joao Hilas, ganador de la medalla de bronce en los 400 metros con vallas. Las jugadoras de hockey también solicitaron continuar con sus carreras deportivas en el país cordillerano y hasta aseguraron que buscan ser parte de su selección. Por lo pronto, todo indica que el presidente Boric estaría dispuesto a otorgarles el asilo. Queremos ser una diabla más, integrar a la selección nacional. En caso de no ser así, por el apoyo que nos están ofreciendo, les agradecemos al pueblo y a los alcaldes, a los abogados, a todo el mundo. Queremos ser un integrante más de las Diablas y poder representar a Chile. Hay decisiones que se deben tomar porque uno necesita un mejor desarrollo personal y profesional también. El deporte ya para nosotros necesitamos hacer un poco más de desarrollo. Necesitamos desarrollarnos más, habilidades, conocimientos en las universidades y todas esas cosas. Según cifras oficiales cubanas, en el último año y medio, unos 187 atletas cubanos de alto rendimiento dejaron la isla. Un ejemplo más de la búsqueda de oportunidades de los habitantes más jóvenes de la isla. Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden negocia con Cuba para buscar una solución, aunque no parece tener la voluntad política de responder al reclamo de La Habana de eliminarla de la lista negra de países que apoyan el terrorismo, lugar donde fue ubicada por el expresidente Donald Trump junto a Irán, Corea del Norte y Siria, lo que dispara sanciones adicionales contra la isla que se suman al histórico bloqueo económico. Un combo que poco ayuda a contener la oleada de migrantes.
Bien, hasta aquí los datos de Cuba, de esta crisis económica, de los testimonios de por qué sí o por qué no emigro, como ejemplo los Estados Unidos. Pero rápidamente compartamos datos demográficos, por ejemplo, de Cuba. A ver, cantidad de habitantes en la isla, un poco más de 11 millones. Esa es la población hoy en Cuba. Seguimos compartiendo más datos que tienen que ver justamente con la realidad cubana. En el año 2022, el año pasado, nacimientos un poco más de 95.000, defunciones 120.000. Seguimos repasando más datos de la isla. La tasa de crecimiento cada 1.000 habitantes menos 2,1%, la tasa de mortalidad 10,8% cada 1.000 habitantes. Más datos que resumen un poco la realidad y el presente hoy de Cuba. La tasa global de fecundidad 1,14%, el 22,3% de la población tiene más de 60 años en Cuba. Y tenemos más datos, A ver, 1980, la apertura, y tiene que ver esto con la migración, 125.000 cubanos y cubanas, pero seguimos trasladando estos datos a los diferentes años. 14 años después, allí vemos... compartimos lo de 1994, 35.000, la crisis de los balseros, lo recordará ese año, y esta cifra, pero fue aumentando con el correr de los años y de las diferentes situaciones de Cuba. En 2020, la pandemia, el COVID-19, emigraron más de 40.000 cubanos y cubanas. Y veamos ahora qué ha sucedido el año pasado, 2022, esta crisis económica que recién mencionamos en este informe especial. La migración llega a 313.000 cubanos y cubanas. Y lo que va de 2023, la cifra hasta octubre impacta, 224.000. Bueno, allí están los datos de la migración de Cuba, principalmente hacia los Estados Unidos. Bueno, empujada justamente esta situación tiene una respuesta, entre otras cuestiones, la crisis económica. Lisandro, la situación realmente es preocupante, preocupa y mucho al gobierno de Cuba, pero también preocupa sobre todo a aquellos jóvenes que hoy están pensando en dejar la isla. Sí, es como decíamos en la presentación, ¿no? Un tema recurrente en la historia de la Cuba revolucionaria, de la Cuba contemporánea, que no ha podido encontrarle la vuelta más allá de algunas coyunturas favorables, sostenidas sobre todo en el momento de auge económico de la Unión Soviética, que financiaba el desarrollo cubano. Sus jóvenes formados, porque se da esa paradoja, claro, ¿no? Tiene un sistema educativo que es envidiable para la región, sobre todo para Centroamérica, con tantas carencias, pero esos jóvenes formados no encuentran después una manera de desarrollarse profesionalmente, de desarrollarse personalmente, y eligen el camino de la emigración, y el camino de la emigración a Estados Unidos. Entonces, se da, ¿no? Por supuesto, se abre ese debate, se van... los jóvenes de la Cuba comunista se van a vivir a Estados Unidos. Muchos jóvenes cubanos se van a vivir a Estados Unidos de manera, por supuesto, recurriendo a caminos controlados por mafias, vía Nicaragua, que tiene un acuerdo donde exime de visa a los cubanos, o arriesgándose en el Mar Caribe a los tiburones y a llegar como pueden a la costa, ¿no? Lo hemos visto infinidad de películas. Y el debate incluye, por supuesto, no puede dejar de mencionar, el bloqueo. ¿Es el bloqueo responsable de la situación económica cubana? ¿Es el único responsable o es el bloqueo la excusa para el gobierno cubano poder sostenerse a pesar de las crisis económicas recurrentes? Bueno, no tenemos la respuesta acá, pero me parece que el debate vuelve a cobrar vigencia y, por supuesto, los matices alrededor del mismo, ¿no? Yo creo que el bloqueo es en parte responsable, claro, pero no explica toda la situación. Hay responsabilidades del gobierno cubano, de los gobiernos cubanos, que no han podido solucionarlo en un continente y en una región donde, por supuesto, nadie ha podido solucionar nada importante, ¿no? Sí, a ver, me parece a mí que si a todos los países de la región, y del mundo si querés, pero sobre todo de la región, le ha costado muchísimo la salida de la pandemia, Cuba le cuesta el doble por
por las carencias propias que tiene la sociedad cubana y en términos económicos, por las limitaciones impuestas por el bloqueo, por el sistema que gobierna Cuba, que es mucho más dificultoso para poder pensar un desarrollo económico como lo podemos pensar en Argentina o en otros lugares de la región. El turismo. Y esto iba justamente a eso. Las dos entradas más importantes de divisas, digamos, que tiene... Turismo es una. El turismo y las remesas, digamos, ¿no? O sea, entonces, justamente de los cubanos que se fueron. El turismo, mira, antes de la pandemia, en 2019... fueron 4 millones de turistas a la isla. En 2023, 1.8. Bueno. O sea, el nivel de caída de la actividad turística en Cuba después de la pandemia fue muy notable y eso marca un problema. Post-pandemia, pero no se ha recuperado. No se ha recuperado, exactamente. O sea, y después, si vamos sector por sector, el azúcar no supera las 350.000 toneladas. Ha caído la industria del sector del arroz. Un dato que me llamó la atención de la producción de huevo, por ejemplo, ¿no? Sí. De 5 millones a 2.2 millones ha caído. Son 5 huevos por mes por persona. O sea, el nivel de dificultades para llegar a tener ese producto. Y bueno, y el bloqueo, obviamente, yo coincido con Lisandro, me parece que el bloqueo es parte, no es solamente la razón por la cual Cuba tiene estos problemas, pero sí no se puede escindir de la crisis. Según algunos cálculos que han hecho, obviamente que también han hecho de las autoridades cubanas, entre marzo del 2022 y febrero del 2023, las pérdidas económicas por el bloqueo, si se toma ese año o esa franja, serían 5.000 millones de dólares. Bueno. Y el total, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, que equivale a el crecimiento de 9 puntos del PBI. ¿no? O sea, es mucha guita, es mucho recurso. Sí. Y en total se habla de 159.000 millones de dólares. Digamos, bueno. Es muchísima las pérdidas que se generan en Cuba por el bloqueo. Un bloqueo que no tiene ningún tipo de sentido, un bloqueo que hasta el propio Obama intentó suavizar, por no decir levantar. Sí, lo suavizó. Y Trump lo volvió a endurecer y Biden... Exacto. Y Biden está en un... Lo que pasa con Estados Unidos y el bloqueo ahora, me parece, en la administración demócrata, es algo parecido a lo que pasa en la relación con China, ¿no? Digamos, Biden está a medio camino. No remueve aquello que Trump impuso en la relación con China, o por ejemplo, en el bloqueo cubano, pero tampoco retoma la política de Obama, ¿no? De, por ejemplo, suavizar y abrir la isla, que claramente les serviría económicamente muchísimo. Y otro punto, no han funcionado del todo las reformas pro mercado que promovió la administración cubana en estos últimos años, ¿no? De una tibia apertura a nivel individual, de pequeños negocios, de pequeñas empresas, el uso del dólar como moneda, bueno, no ha dado los resultados esperados.